para poder comprender de mejor manera cómo funcionan y cómo se implementan las tecnologías asociadas a NAT y PAT, vamos a trabajar en esta sesión en un ejercicio práctico de laboratorio, el cual ustedes pueden descargar para ejecutar también en GNS3. En este caso vamos a trabajar sobre la siguiente topología que vemos en pantalla. Tenemos una red compuesta por tres compañías distintas, una llamada Uninet, la otra xyz.com y Web Hosting Pro. Estas tres compañías están conectadas a Internet a través de un único proveedor de servicios, que en este caso está representado en este cuadro intermedio, donde tenemos un router central que interconecta los clientes y un router instalado en dependencias de cada uno de los clientes también. Alguna información adicional es que, por ejemplo, el proveedor de Internet ha asignado los siguientes números públicos que vemos a continuación y ya vemos que la topología está preparada y está preconfigurada con ese tipo de información. ¿Ok? En este caso ya hay conectividad de Internet y ya debería haber conectividad también a nivel interno, aun cuando eso lo vamos a revisar. Este es el cuadro general de la topología y lo que tenemos que hacer es finalmente lograr que cada una de las compañías se conecte a Internet. Para ello vamos a tener que habilitar las funciones de NAT. A excepción de Web Hosting Pro, en los otros dos casos solamente necesitamos sacarlos a Internet. Pero en Web Hosting Pro tendremos que además permitir que haya un ingreso desde estos clientes hacia el servidor que está dentro de la red. Bueno, para ello vamos a comenzar con nuestras instrucciones. Entonces la primera instrucción es verificar conectividad inicial dentro de la red de cada empresa. Los hosts internos deberán al menos alcanzar con ping la dirección IP pública de su router de borde. ¿Qué quiere decir eso? Primero tenemos que verificar, por ejemplo en el caso de Uninet, que tengamos comunicación dentro de esta red. Aquí se está utilizando enrutamiento OSPF que ya está previamente configurado, por lo tanto ustedes no van a tener que trabajar sobre eso. Pero sí tenemos que revisar que haya conectividad dentro de toda esta red. También en la red xyz.com, donde tenemos un ejemplo clásico de dos VLAN conectadas con un switch de capa 2 y un enlace troncal hacia un router en modalidad router on a stick. Y también deberíamos revisar que haya comunicación dentro de esta red. Decía que por lo menos los hosts internos, es decir, en el caso de estos dos computadores, deberían llegar a la IP pública que tiene cada uno de los routers. Para el caso de xyz.com, la IP pública viene a ser la 100.224.141.10, que es la que aparece ahí. Pasé a marcar la imagen, por eso se destacó. Para el caso de la red Uninet, tendríamos que por lo menos llegar con ping a la IP 88.177.23.2. Y en el caso de Web Hosting Pro deberíamos alcanzar 199.43.128.194. Esto sin hacer ninguna configuración de NAT aún. Vamos a partir por ese punto y para eso vamos a traer la topología que ya tenemos aquí funcionando. Voy a correr un poco esto para que se vea mejor. Ahí. Y vamos a lanzar las consolas de los equipos, todo simultáneamente. Ahí se están ordenando. Y además yo tengo la opción aquí de fusionar las ventanas para que sea más fácil la visualización. Solamente les quito un par de segundos para poder ordenar de mejor manera las pestañas y así no cometer ningún tipo de error. Ahí está, PC1, PC2, R1, 2, 3, 4 y 5 y los servidores respectivos. Bien. Vamos a revisar en primera instancia la topología en la red de Uninet. Para ello,
hemos implementado aquí un cliente con una imagen de Linux que se llama TinyCore, que es un Linux ultra rápido y ultra liviano, que permite de mejor manera trabajar con los comandos básicos del sistema operativo, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer entonces es revisar conectividad en cada una de las redes internas. En este caso vamos a partir revisando la conectividad dentro de la red Uninet. Para eso abriremos nuestros terminales con la configuración de los routers. Voy a ajustar un poco la pantalla para visualizar de mejor manera. Y vemos lo siguiente. En el caso de la máquina con TinyCore, quiero explicar algo. En primer lugar, esta máquina cuando parte, de hecho voy a apagarla y les voy a mostrar nuevamente cómo funciona esto. En el momento de iniciar esta máquina, ustedes tienen que configurar la dirección IP. ¿Ya? Aquí elegimos que bootee TinyCore, esperamos un poco. Lo que tienen que hacer ustedes es configurar manualmente la dirección IP en esta máquina, pero van a ver que es muy simple. Solamente hay que esperar un par de segundos que arranque el sistema operativo y configurar la dirección 10.2.2.2 con máscara 24 en este cliente. La idea de TinyCore es que no consume muchos recursos para nuestro entorno de simulación y además nos permite visualizar con ciertas herramientas parte de la red como si fuese un PC común y corriente, y ni siquiera necesitamos instalar VirtualBox o algún hipervisor adicional. Aquí ya arrancó la máquina y para configurar la IP vamos aquí abajo a la opción de Control Panel, luego seleccionamos Network y dejamos la interfaz ETH0 por defecto. Le decimos que la IP va a ser la 10.2.2.2, inmediatamente nos calcula ciertos valores y cambiamos el gateway por el 10.2.2.1 y luego conectamos Apply. Eso es todo lo que tenemos que hacer aquí. Ahora podemos levantar un terminal interno para poder visualizar si es que tenemos ping hacia nuestro gateway, que en este caso es 10.2.2.1. Y ahí vemos que hay comunicación. En Linux, mientras ustedes no presionen Control C, el ping no se va a detener. Por lo tanto, como ya sabemos que hay conexión, presionamos Control C. La ventana la tenemos que dejar minimizada, si no, se cierra la máquina virtual. Ya vemos que tenemos ping por lo menos hasta acá. Ahora tenemos que probar conexión, por lo menos desde esta máquina hacia la subred 10.0.0.8, 10.0.0.0 y 10.0.0.4. Vamos a probar 10.0.0.1, responde, 10.0.0.2 también, 10.0.0.5 también responde ping, 10.0.0.6, la subred 8 con la IP 9 ahora, y la IP 10 también responde ping. Perfecto, tenemos comunicación dentro de nuestra topología desde esta máquina hacia los demás routers. Y una cosa adicional que estaba en las instrucciones, vemos aquí, es que los hosts internos deberán al menos alcanzar con ping la dirección pública de su router de borde. Entonces verifiquemos eso. En este caso, para Uninet, el router de borde es R1 y la dirección pública que tiene es la que aparece en esta interfaz. Así que vamos a enviar un ping a la IP 88.177.23.2. Y vemos que tenemos comunicación. Ahora, si nosotros enviamos un mensaje a la IP 23.1, que es el ISP, en este caso ya no hay comunicación. Para comenzar nuestra topología, por lo menos hasta esta parte está bien. Nuevamente minimizamos esto y ya verificamos que Uninet al menos internamente tiene conectividad. Vamos a ver el caso de la red xyz.com. Y acá tenemos los PCs virtuales. No sé si es que trae alguna IP. Bueno, yo grabé la configuración, pero en realidad no, al parecer no se grabó. Si ustedes ejecutan show IP y este PC no tiene ningún direccionamiento,
es muy simple agregarlo también. Aquí vemos que para el caso del PC1 tenemos que tener la IP 192.168.10.2 con máscara 24 y su gateway vamos a asumir que es el 1. Entonces para eso escribimos IP 192.168.10.2 barra 24 y el gateway inmediatamente detrás. Está verificando que no existe una IP duplicada y con eso ya asignó la dirección IP. Lo mismo en el caso del siguiente PC. Tampoco guardó las IPs que yo había guardado, por lo tanto aquí simplemente le agregamos manualmente 22 con máscara 24 y le vamos a decir que el gateway es la IP 21. Dentro de esta topología tenemos este switch, que es un switch estándar que viene en GNS3, donde podemos configurar aquí, vemos que en realidad la boca 2 está en la VLAN 10, la boca 3 en la VLAN 20, ambos en modo acceso, y la boca número 1 va en modalidad de trunk o enlace troncal .1Q. Y en el caso de R5, si nosotros verificamos acá cuáles son las direcciones IP de R5, Show IP Interface Brief, vamos a decir que excluye una assigned, que no muestre las IPs que no tienen asignadas, y ahí está la IP 10.1 y 20.1 como subinterfaces. Perfecto. Entonces ahora simplemente en estos PC verificamos conectividad. Primero hacemos ping hasta nuestra puerta de enlace y vemos que responde. Y luego podemos hacer ping directamente hacia el PC vecino y creo que aquí hubo una falla. Esta es una falla bastante común con VPCS. Si les ocurre a ustedes, no se compliquen, es muy simple. Pueden detener la máquina. Recuerden que la conectamos en la interfaz 2. Simplemente la eliminamos y agregamos una nueva en este menú de tipo VPCS. Voy a agregar el enlace a la interfaz 2. Enciendo la máquina y traigo la consola. Voy nuevamente a fusionar para tener más orden aquí. Y esta ventana que se cerró la voy a dejar ahí y bueno, tendré que configurar nuevamente la dirección IP. Son esas pequeñas fallas que traen de pronto los simuladores, pero nada complicado. Entonces, estábamos en que tengo que enviar un ping a la máquina de al lado y ahí vemos que nuestro PC2, que está en otra VLAN, efectivamente responde. Voy a escribir save de todos modos para que pueda guardar la configuración en caso de que tenga que restablecer la topología. Bien, tenemos comunicación entonces dentro de la red xyz.com. Y ahora, pero nos falta probar una cosa, si alguien lo notó, tenemos que probar que tengamos comunicación con la IP pública del router de borde. Para ello, vamos a router 5, ya sabemos que la IP pública de borde es esta, 100.224.141.10. Por lo tanto, enviamos un ping a 100.224. Ya se me olvidó. 141.10. 141.10. Efectivamente tenemos comunicación. Y en PC2, 100.224.141.10. ¿Qué hice mal? 10. Ok, nuevamente esto sucede cuando ejecuto la tecla hacia arriba, es decir, para repetir el comando. No sé por qué motivo el simulador cree que estoy cerrando el proceso. Pero en este caso ya comprobamos que por lo menos tenemos comunicación entre las máquinas y hacia afuera. Por lo tanto, solamente para avanzar en este ejercicio, no voy a arreglar el problema con PC2, pero nos va a servir igualmente PC1. Web Hosting Pro, en este caso tenemos router 4
que es el router de borde, cuya IP es 199.43.128.194. Y finalmente tengo acá una máquina que la llamé web server, ¿ya? Que representa un servidor web. Ahora, este web server es en realidad un router Cisco que yo solamente cambié el icono y nos va a servir para ciertas pruebas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es su dirección IP. 192.168.10.1 es la puerta de enlace. Vemos que no tenemos comunicación. Ahí sí, ahí está la comunicación con la puerta de enlace. Y con la IP pública, que vendría a ser 192.43.128.194. Y en este caso no tenemos comunicación. Cuando sucede esto, lo que tenemos que ver de manera inmediata es si acaso nuestro equipo tiene bien configurada su puerta de enlace. Como este es un router Cisco, podemos ver el comando show per route y vemos que no hay ninguna ruta por defecto. Entonces, para solucionar el problema, se escribe una ruta por defecto hacia la IP de la puerta de enlace, que es la 1. Luego, control Z para salir. Y volvemos a ejecutar el ping que ya tenía escrito aquí. Y ahí vemos que sí responde efectivamente al menos la IP pública de R4. Si nosotros probamos desde aquí hacia el ISP, vamos a ver que sucede lo mismo que en el caso de Uninet, que no tenemos comunicación aún hacia Internet. Pero con esto ya al menos verificamos la primera parte. La segunda instrucción es que los usuarios de Uninet deberán salir a Internet con las direcciones IP 88.177.23.10 a 88.177.23.20. Debemos verificar enviando un ping desde el PC interno hacia el ISP y en R1 se deben ejecutar los comandos o el comando debug IP y CMP para revisar que la dirección de origen efectivamente esté siendo nateada. Bien. Para hacer eso, entonces, lo que tenemos que hacer es ir a R1 y configurar nuestra política de NAT. La configuración de la política de NAT tiene varias partes y, en primera instancia, antes de poder configurar NAT como nosotros deseamos, lo que tenemos que hacer es crear una lista de acceso. Una access list común y corriente. De hecho, se trata de una access list estándar, que si ustedes quisieran hacerlo con una lista de acceso extendida no habría ningún problema. Pero habitualmente en NAT se utiliza la lista de acceso estándar. Para eso vamos a definir una lista de acceso IP access list de tipo estándar y le vamos a dar un nombre que sea NAT. A mí me gusta lo personal utilizar listas de acceso nombradas en vez de numeradas porque se hace mucho más fácil cuando las configuraciones son más grandes. Y aquí vamos a decir que vamos a permitir la red 10.0.0 con wildcard. Vamos a meterla toda adentro. Nuestra lista de acceso, si la verificamos, nos dice que estamos permitiendo todo el tráfico desde la red 10.0.0.0, ya que aquí la wildcard es la que aparece ahí. En realidad, cuando uno utiliza lista de acceso con NAT, no está convirtiendo al router en un firewall, sino que estamos seleccionando qué host van a salir a Internet. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos dentro de Uninet que solamente TinyCore pueda salir a Internet, pero no los demás, lo que tendríamos que hacer es crear una lista de acceso que permita solamente esta dirección IP y el resto lo deniegue. Es tan simple como eso. Nuestro primer paso ya está creado, por lo tanto tenemos la lista de acceso. Vamos a salir de la configuración. Y ahora vamos a crear un pool de direcciones públicas, porque en el caso de Uninet nos están pidiendo un rango, que era entre la IP .10 y la IP .20. Para hacer este rango vamos a utilizar el comando ipnat. Luego
Vemos cuál es el submenú, tenemos la opción de crear un pool o un rango y le vamos a dar un pool, un nombre quiero decir. El nombre que le vamos a dar puede ser cualquiera. Yo en este caso voy a escribir Uninet, solamente como estándar. Y luego nos dice cuál es la IP de inicio y vamos a partir con la IP 88.177.23.2. Luego, cuál es la IP de término 88.177.23.10. Ah, no. ¿Alguien lo notó? Tenía que partir en la 10 y terminar en la 20. Si tienen buen ojo, lo habrán visto. Luego, especificamos cuál es la máscara de todo este bloque completo y sabemos que es una máscara 24 porque esta es la red que nos asignó el proveedor de internet a nosotros. Bien. Ya con eso es suficiente. Si ustedes quieren ver el comando que acabamos de escribir, voy a extraer solamente la opción que dice NAT. Y ahí está el comando completo. IP NAT pool, Uninet, la IP de inicio, la IP de término y la máscara. Entonces tenemos creada la lista de acceso y el pool de direcciones públicas. Por sí solo esas dos cosas no hacen nada. Lo que tenemos que hacer ahora es decirle al proceso NAT que utilice en conjunto las IP públicas que acabamos de crear con la lista de acceso creada hace un rato atrás. Para hacer esto, ejecutamos el comando IP NAT inside source y le vamos a decir que la lista de acceso que se llama NAT la vamos a asociar con el pool que se llama Uninet. Y además vamos a escribir la palabra clave overload. A ver, vamos a explicar un par de cosas. Lo primero que les quiero explicar es que habitualmente se recomienda que los nombres de variables que ustedes vayan creando los escriban con mayúsculas, no porque sea obligatorio, sino que cuando se ejecuta, por ejemplo, en este caso, la opción de visualizar el comando, ustedes van a saber que esta palabra la escribieron ustedes y no que es un comando de sistema, que si fuese en minúscula se podría confundir, al igual que esta. Segunda cosa, la mayoría de la gente cuando está en los exámenes de certificación se confunde un poco con NAT y se olvidan los comandos. Una forma súper fácil de recordar esto es que recuerden que estos comandos casi siempre empiezan con IP NAT. Y también se pueden acordar de esta parte que es IP NAT inside source, o bien recuerden INIS, I-N-I-S, INIS, IP NAT inside source. Y luego con el símbolo de interrogación pueden seguir consultando y se les va a hacer mucho más fácil. INIS, interrogación. Entonces, tenemos la lista de acceso creada, tenemos el pool de direcciones públicas creada y hemos asociado la access list con ese pool de direcciones. Aún no tenemos funcionando NAT, porque para eso tenemos que especificar cuáles son las direcciones de entrada y salida en el proceso NAT. NAT siempre va desde la red LAN hacia Internet, en este caso en el sentido de Uninet hacia Internet. Por lo tanto, tenemos que definir cuáles son nuestras interfaces inside y cuáles son nuestras interfaces outside. Es por ello que en la topología yo dibujé aquí la separación entre medio del router para que quede de manera visual un poco más claro. En el caso de R1 vamos a ir, ya estaba en el modo global de configuración, vamos a ver la interfaz Fast Ethernet 1.1, que es la que apunta hacia Internet, y le vamos a decir que esta va a ser nuestra interfaz de tipo outside. Y en el caso de la interfaz Giga 00, que es la que conecta hacia R3, le vamos a decir que es inside, y también la otra también es inside. Algunos de ustedes se podrán estar preguntando si es que puedo tener múltiples inside, y por supuesto que sí. Ya con estos comandos deberíamos nosotros tener salida a Internet. Para eso vamos a ejecutar el comando choip-NAT translation, pero vemos que no hay ninguna solicitud todavía hacia Internet. Tenemos que generar una salida. Y recuerden que cuando probamos el ping desde TinyCore 1 hacia ISP, no funcionaba. Y ahora tenemos que esperar un poco que se llenen las tablas y ahí vemos que efectivamente ahora sí está respondiendo ping el ISP.
Si volvemos a nuestro comando, aquí tengo que apretar Control Alt para salir de la máquina virtual. Si volvemos a nuestro comando acá y vemos Show IP and Translation, vemos que un mensaje ICMP que se generó en la IP 10.2.2.2, que es nuestra Tiny Core, y se fue hacia la 23.1, salió nateada como 23.10. Dentro de las instrucciones nos decía que tenemos que verificar esto enviando un ping desde el PC interno hacia el ICP. Ya lo acabamos de hacer. En R1 se debe ejecutar el comando debug IP ICMP para ver cuál es la dirección de origen de los mensajes ping. Como estamos enviando los mensajes desde esta máquina 10.222 hacia la IP pública de ISP, en realidad uno podría pensar que la dirección IP de origen es justamente 10.222. Y eso es verdad durante este tramo de la red. Pero cuando sale de router 1, debería haber cambiado la IP de origen, porque esa es la idea de NAT, a la IP pública, en este caso 23.10, que fue el rango que nosotros decidimos. Para probar, vamos a router 1, ejecutamos debug IP ICMP y enviamos un mensaje desde aquí mismo. Voy a enviar un mensaje hacia el IP 88.177.23.1 y le voy a decir que el source va a ser una IP interna, que está, por ejemplo, la 10.005. Aquí estoy diciendo explícitamente cuál es la dirección IP de origen de ese paquete ping. Vemos que llegó. Y aquí... aquí solamente vamos a ver el echo reply. En este caso, el ejemplo no es muy bueno verificarlo aquí, porque nos dice de todas maneras que la dirección de destino es 10.005 y eso es porque estamos analizando la respuesta. Lamentablemente, aquí puede haber un pequeño error con las instrucciones. La opción de debug IP ICMP no permite visualizar el mensaje request, el mensaje de salida del ping. ¿Cómo lo podemos verificar? Fácilmente podemos ir al mismo ICMP o bien podemos capturar el tráfico aquí, que es algo mucho más fácil y más completo de ver. Si nosotros iniciamos el Start Capture, vamos a ver que se va a abrir la aplicación Wireshark, que yo ya estoy corriendo aquí un poquito, aquí está. Y este excelente analizador de tráfico nos va a mostrar cuáles son en realidad las direcciones que se están enviando. Para filtrar un poco, voy a escribir solamente ICMP para no ver otro tipo de tráfico. Y voy a volver a repetir el ping, en este caso desde, puede ser internamente, 10.222. Si yo repito este ping de aquí, claro, aquí se ve con mucha mayor claridad el mensaje que quería mostrarle. Vemos que si capturo los paquetes IP en la parte de Internet, justamente donde está esta lupa, vemos que la dirección de origen de ese paquete IP es en realidad la IP.10 y la destino es la 23.1. Nunca aparece la IP interna. Sin embargo, si yo repito este procedimiento, voy a cerrar aquí y voy a analizar el ping dentro de la red. Esperemos un segundo que carga nuevamente Wireshark. Aquí, obviamente, para no interferir la muestra, voy a filtrar solo ICMP. Voy a volver a repetir el comando. Y vemos que dentro de la red, efectivamente, sí, la IP de origen es 10.22. Esto es suficiente prueba para demostrar que en realidad NAT sí está siendo aplicado tal como lo queremos en R1. Con eso podríamos dar por concluida la parte 2. Vamos a revisar la parte 3. La red xyz.com deberá salir a Internet con la dirección IP asignada a la interfaz FAS10 de router 5. Si vemos nuestra topología, la FAS10 de router 5 tiene la IP 100.224.141.10. Por lo tanto, estos dos PC deberían salir a Internet con esa dirección. Para configurar eso, vamos a ir a router 5 y vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el primer caso. Ahí sí. Y voy a bajar esto un poquito ahí más claramente. No.
vamos al modo global de configuración, creamos nuevamente una lista de acceso, bueno, de modo nombrada. Si ustedes quieren hacer una lista de acceso estándar con un número, no hay ningún problema. IP Access List NAT Standard. Me equivoqué yo en el comando, primero es Standard y luego el nombre. Ahí sí. Y esta lista de acceso vamos a seleccionar cuáles son los hosts que tienen que salir a internet. Aquí tengo dos redes distintas, por lo tanto tengo que seleccionar o agregar en mi lista de acceso que tanto la IP 10 como la 20 puedan salir a internet. Para eso le damos un permit 192.168.10.0 y permit nuevamente 20.0. Si alguno de ustedes se está preguntando si podemos hacer una sola línea incluyendo las dos, por supuesto que podemos hacerlo, es más fácil. También pueden poner ustedes permit any y listo. El problema con hacer eso es que si ustedes crean, por ejemplo, una loopback de prueba o conectan una VLAN de simulación, inmediatamente esa VLAN va a tener acceso a internet. Va a depender de los requerimientos que ustedes tengan solamente. Ahora, he creado la lista de acceso. Lo que tengo que hacer es asociar esta lista de acceso a la interfaz FAS 1.0 de Router 5. En el caso anterior, luego de crear la lista de acceso, yo tenía que crear un pool de direcciones, pero aquí no nos piden ningún pool, solamente tenemos que utilizar la dirección IP de la interfaz, por lo tanto es más fácil la configuración. Y si recuerdan el tip que yo les di, que empezaban todos los comandos NAT con inis, entre comillas, vamos a hacer IP NAT inside source, inis. Luego le decimos que vamos a asociar la lista NAT, esta vez con la interfaz, ya no con un pool, FAS 1.0. Y la palabra clave es siempre overload para activar las funciones de PAT. Con eso está prácticamente lista la solución, pero falta un detalle que es ingresar a las interfaces y definir el outside inside. En este caso nuestra interfaz FAS Ethernet 1.0 es de tipo outside y las demás interfaces deben ser de tipo inside. Aquí hay una cosa que mucha gente se confunde y es uno de los principales problemas que pueden encontrar, por ejemplo, en un examen o en una topología real, y es que estamos utilizando subinterfaces virtuales. Si bien es cierto, la interfaz FAS 1.1 es la que tiene las subinterfaces, vemos que esta interfaz físicamente no tiene ninguna dirección IP. Por lo tanto, como no tiene una IP, no puede participar del proceso NAT. Mucha gente ingresa a la interfaz FAS 1.1, ingresa IP NAT inside y cree que con eso el problema está solucionado. Pero aquí IP NAT inside es inútil porque no hay ningún tipo de dirección IP. Lo que tenemos que hacer es ingresar realmente a la subinterfaz y escribir que cada una de ellas tiene que ser de tipo NAT inside. Con esto ya debiésemos tener comunicación desde los PCs de acá abajo hacia Internet. Internet viene a ser toda esta parte de acá. Primero vamos a probar con la puerta de enlace pública. Vamos aquí. Ping 100, 224, 141, 10, que es mi lado del router. Ya veíamos hace un rato atrás que funcionaba. Y ahora debería responder ping la IP 9. 224, 141.9. Y vemos que efectivamente el ping llega hasta acá y vuelve. Incluso podríamos tener comunicación hasta la IP pública de Uninet, si es que todo está funcionando como corresponde. 177.23.2. Ya, vemos que acá tenemos un problema. Si ustedes se fijan, este mensaje que nos acaba de arrojar R5 es muy importante que ustedes lo entiendan bien. Si estamos tratando de enviar un ping desde el PC1 hacia la IP pública de Uninet, que está acá arriba,
vemos que la máquina que tiene la IP 10.1 nos responde con un Destination Host Unreachable. Eso, en lenguaje humano, quiere decir que el mensaje ping llegó hasta aquí, pero esta máquina no tiene ninguna ruta hacia este destino. Por lo tanto, una cosa que nos queda revisar es si acaso acá hay una ruta hacia Internet. Y vemos que no hay ninguna ruta por defecto hacia Internet. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a la R5 y agregar una ruta por defecto. Esta vez poniendo como puerta de enlace la IP.9, que es nuestro proveedor de Internet. También podríamos poner como argumento de salida la interfaz física, pero yo siempre prefiero forzar el direccionamiento IP. Tiene razón, es este router, en realidad es la 9. Al yo hacer esto, debiese poder repetir este ping. Vamos a ver. 177.23.2. Vemos ahora que el mensaje es distinto. Ya no nos dice que el host de destino es inaccesible, pero sin embargo tenemos un timeout. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué podría ser? Vamos a detener esto aquí. ¿Alguien tiene alguna idea? La verdad es que los mensajes ping sí están siendo nateados, llegan hasta acá y llegan hasta acá, pero R1 probablemente no tenga ninguna ruta para conocer este bloque IP. Por lo tanto, como ustedes pueden adivinar, a R1 también probablemente le falta una dirección de gateway. Vemos que R1 no tiene ninguna ruta por defecto. Por lo tanto, vamos a crear una ruta por defecto, también apuntando a su propio proveedor, que es 23.1. La ruta de R5 apunta a ISP y la ruta de R1 también apunta a ISP. Y ahora, si repetimos el mensaje ping, vemos que tampoco funciona. Vamos a esperar un poco que se llenen las tablas de enrutamiento. Si es que seguimos con problemas, voy a hacer un poco de troubleshooting para no quitarles más tiempo y les cuento cuál era el problema. Bueno, les cuento que ya encontré el problema. Probablemente alguien lo vio, y es que la ruta por defecto que puse en R1 tenía este siguiente problema. Yo puse 32 y en realidad era 23. Entonces, la vamos a borrar y la vamos a cambiar. Y ahora repetimos la prueba. Es muy común equivocarse con el direccionamiento IP. Y ahora sí que podemos ver que efectivamente tenemos comunicación desde los hosts de aquí hacia por lo menos esta parte de Internet. Veamos las instrucciones. Entonces deberíamos verificar también con la misma opción anterior. En este caso, como ya sabemos que ahí hay un problema con debug IP-SMP que no muestra el mensaje request, lo vamos a verificar con Wireshark. Y lo que queremos ver es, en este punto de aquí, con qué dirección IP de origen está saliendo el ping, que debería ser la correspondiente a la máquina. Para ello vamos a repetir. .177.23.2. Vemos que aquí sale el mensaje ping y hacia la IP 23.2 y la IP de origen es 192.168.10.0 que estamos capturando en este enlace. Y si capturamos en este enlace de acá, la IP ya debería haber cambiado. Estoy hablando siempre de la dirección IP de origen. Nuevamente vamos a aplicar aquí un filtro ICMP solamente para filtrar ese tipo de mensaje. Y repetimos el comando 23.2. Y vemos que ahora la IP de origen en realidad es la IP pública de esa red. 100.224.141.10. Tal como aparece aquí.
Con eso ya concluimos la tercera parte. La cuarta instrucción que tenemos que cumplir es que la empresa Web Hosting Pro debe salir a Internet con la dirección IP pública asignada a la interfaz Giga00 de Router 4, muy similar al ejemplo anterior. Adicionalmente, el servidor interno con la IP 192.168.0.4, que es el que está aquí, debe ser accesible desde Internet con esta dirección IP. Bien, primero saquemos a esta máquina a Internet. Para ello vamos a ir a nuestro router de borde vamos a configurar una lista de acceso nuevamente que se llame NAT. Voy a permitir la red interna y luego IP NAT Inside Source. Voy a asociar esta lista con la lista NAT con la interfaz Giga00 de Router 4, que es la que tiene la IP pública, y le voy a dar la opción de Overload. Finalmente, ingreso a la interfaz externa IP NAT Outside e ingreso a la interfaz interna, que es la faz 1.0, IP NAT Inside. Con esos comandos ya ahora debería tener comunicación desde web server hacia Internet. Para verificar eso, aquí había enviado un mensaje antes yo. Vemos que responde, por lo menos la puerta de enlace de Internet. Vamos a ver si responde la red de Uninet 177.23.2. Aquí tenemos un mensaje interesante. La U significa unreachable, que es el mismo caso que teníamos anteriormente. Y si envío un mensaje hacia xyz.com, veamos, también nos dice unreachable. Para ello, vamos a verificar en R4, show IP route, y tenemos el mismo problema que este router. El técnico de Internet no le configuró la puerta de enlace correspondiente. Por lo tanto, vamos a asignar que su puerta de enlace va a ser el router ISP. 128, no quiero equivocarme nuevamente, 193 es la puerta de enlace. Entonces, ahora, si repetimos los dos mensajes que nos dieron unreachable, vemos que responden sin ningún problema. En resumen, todavía nos falta una parte, pero en resumen hasta ahora, fíjense en algo. Internet es todo esto, ¿ya? Si yo voy a la máquina, por ejemplo, para hacerlo más claro, voy a ver aquí nuevamente TinyCore y quiero hacer un ping hacia el servidor de acá con su dirección IP interna, vamos a ver que jamás va a responder, porque esa es una dirección privada de este servidor que es Web Hosting Pro. Tenemos que aprender a diferenciar qué es Internet como tal y qué son las redes privadas. En este caso, vean ustedes lo siguiente. Para poder comprender NAT, lo que pasa es que tanto la red de Uninet como xyz.com y Web Hosting Pro son redes que están protegidas de Internet. No se pueden ver, son redes privadas. Véanlo como si fuese el caso de un anexo telefónico, donde para llamar a una empresa tengo un número público, pero si yo quiero llamar al anexo, no sé, 110, desde mi propia casa, si marco 110, no va a pasar nada. No tengo enrutamiento de teléfono. Aquí es exactamente lo mismo. El direccionamiento privado de las redes no nos permite acceder a ella. Para la red Uninet, Internet es solo esto que aparece aquí. Por lo tanto, yo puedo llegar solamente hasta las IP públicas, pero no puedo ver qué es lo que sucede dentro de la red interna. Y eso es el mismo caso para cada uno de ellos. Explicado eso, tengo que revisar la condición adicional que me dice que el servidor interno con la IP 04 debe ser accesible con la IP 195. ¿Ya? Vamos a ver, ¿cómo hacemos eso?
Si nosotros vamos a R4, vemos cuál es nuestra configuración. Vamos a hacer un show running config para mostrar paso a paso algunas de las opciones aquí. Vemos que tenemos la condición de NAT habilitada en la interfaz Giga. Y, bueno, se pasó, pero tenemos por acá la lista de acceso también. Nos falta agregar este criterio. Lo que vamos a hacer es configurar un NAT estático para publicar el servidor web en Internet. Entonces, si es que yo acá en TinyCore voy y envío un ping a la IP 192.43.128.195, veo que no tengo ningún tipo de comunicación, ¿ya? Sin embargo, hacia la IP 194, vamos a ver, tampoco hay comunicación. Vamos a revisar qué es lo que ha sucedido, porque router 4 debiese responder ping. Vamos a hacer un pequeño troubleshooting. Cuando pasan estas cosas conviene ver hasta dónde tenemos comunicación efectivamente. Veamos internamente, sí. Veamos nuestra propia puerta de enlace 23.1, si efectivamente llegamos a ISP, y vemos aquí la opción de la IP3. Ok, este PC no está llegando hasta acá. ¿Por qué puede ser eso? Tenemos prácticamente todo configurado, pero vemos que si yo envío un ping desde TinyCore, veo en realidad el bloque que conecta ISP con Uninet, pero el bloque que conecta a Uninet, perdón, a Internet con Web Hosting Pro no lo veo. Entonces, para hacer eso, hay que agregar una opción adicional a esta topología, que es la siguiente. Si nosotros vemos en R1, voy a desactivar el debug. ¿Cuál es la tabla de enrutamiento? Vemos aquí que hay una ruta estática que nos envía a través de 23.1. Esta ruta está mal formada porque cuando TinyCore envía un mensaje a una IP externa como es 199.43, por ejemplo 128.193, él la va a enviar a su puerta de enlace predeterminada. Su puerta de enlace predeterminada es, en este caso, R2. Si yo voy a R2 y veo cuál es el siguiente salto hacia esa ruta, vamos a ver que aquí no tengo ninguna puerta de enlace por defecto, no hay una ruta estática ni dinámica por defecto que nos diga qué hacer con los paquetes que vayan destinados a la red 199. En R1 sí estaba esta opción. Entonces lo que tengo que hacer yo es hacer que estos dos routers internos sepan que pueden acceder a Internet a través de R1. Como aquí tenemos corriendo OSPF y tenemos una ruta estática configurada de forma manual, lo que voy a hacer es agregar en la opción de OSPF el comando Default Information Originator, al igual que se hace en RIP. Y vean que apenas ejecuté ese comando, comenzó a responder ping nuestra máquina virtual. Y ahora podríamos comprobar efectivamente que llegamos hasta el otro lado de Internet. Bien, sin embargo, veamos si es que llegamos al servidor y tampoco llegamos ahora esta vez al servidor. Y eso es porque simplemente en R4 no hemos habilitado el enrutamiento estático. Para hacer eso, vamos a utilizar una sola línea de comando. IP, NAT, inside, source, recuerden, inis, y le vamos a decir que vamos a crear una entrada estática con la IP inside local 192.168.0.4 y luego la IP pública que queremos natear, en este caso 199.43.128.195.
Esperamos un poco y verificamos que el servidor esté efectivamente respondiendo. A este caso todavía no nos responde ping, ¿sí? Podemos intentar enviar un telnet hacia la IP pública 43.128.195 puerto 80 y aún no tenemos comunicación. Vamos a ver por qué. Volvemos nuevamente a R4. Al parecer todo está configurado de manera correcta. Revisamos aquí Show IP NAT Translations. Vemos que aquí hay una entrada estática efectivamente apuntando a la IP04. Ok, fíjense dónde está el problema. El mismo router 4 nos dice que cuando yo quiero llegar con un ping hacia esa IP interna, no tengo respuesta. ¿Qué creen ustedes que es el problema aquí? El problema es que la red es 10.0, no 0.0. Por lo tanto, aun cuando la regla de NAT está creada correctamente, si es que no corresponde con la IP interna exacta, va a arrojar este tipo de problemas. Para poder solucionar esto, borramos el comando. Dice que la entrada está en uso, quiere borrar todo, sí. Y simplemente aplicamos la correcta. Ahora revisamos si es que llego con ping al IP4, en este caso sí llego, y acá vamos a enviar nuevamente nuestro ping, y ahí vemos que efectivamente ahora sí está respondiendo la máquina. Y en el caso del mensaje bueno, vamos a ver si es que hay un servidor web aquí, web server. Esto es muy simple de habilitar. Si ustedes quieren levantar un router Cisco como web server, simplemente escriben el comando IP HTTP server y aquí debiese enviar algún mensaje distinto. Bueno, en este caso no nos dijo nada, por lo tanto la conexión al parecer está abierta. Si es que pudiésemos cargar aquí un navegador web, podríamos visualizar eso de mejor manera. Ahí está Exit Telnet. Bueno, al poner Exit ya vimos que hay una comunicación HTTP con un servidor de tipo Cisco IOS. Esto nos confirma efectivamente que la máquina del fondo está abierta. ¿Sí? Aquí no tenemos herramientas como Firefox ni nada por el estilo porque se trata de una versión muy minúscula de Linux. Por lo tanto, no vamos a tener la mayoría de las aplicaciones que necesitamos. Pero con eso podemos comprobar efectivamente que tenemos NAT de extremo a extremo. Ya verificamos que teníamos comunicación efectivamente dentro de Internet, pero entre las distintas LAN por naturaleza de NAT no se puede hacer. Solamente a modo de repaso, permítanme por favor un par de minutos para poder escribirles los comandos que nosotros ejecutamos en realidad en los tres casos. Para la red de Uninet, primero creamos una access list, fue de tipo IP. Access list, estándar, NAT, y luego permitimos, en nuestro caso, toda la red 10. Adicional a eso, creamos la regla de NAT, que la podemos ver aquí para no tener que recordarla. Show run, include NAT. Aquí está la regla, estoy viendo R1, efectivamente, aquí está. Un segundo que copie y pegue. Tengo que cambiar el formato. Ahí está. Ese es el comando. Y luego
IP NAT inside source list NAT. Asociamos la lista NAT con el pool Uninet que creamos anteriormente y le damos la opción de overload. Y adicionalmente a las interfaces faz 0.1.1 le dijimos IP NAT outside, y a la interface faz 1.0 IP NAT inside. También a la otra interfaz que va hacia R3, que es la giga 00, IP NAT inside. Esta es la configuración completa para activar NAT en la red de Uninet. Adicionalmente creamos una ruta por defecto apuntando hacia el proveedor, en este caso 88.177.23.1, y dentro de OSPF le dijimos Default Information Originate. Con eso completamos toda la configuración de la red Uninet. En el caso de la red de X, Y y Z, voy a bajar esto un poquito, ahí, la red de ahí abajo. Lo que hicimos fue ingresar a router 5, este es en router 5, acá arriba esto fue en router 1, y le dijimos también el comando IP access list, ¿cierto? Para crear nuestra lista de acceso NAT, y le dijimos permit a la VLAN 10, y le dijimos permit a la VLAN 20. Luego de eso, simplemente creamos un IP NAT inside source list NAT, donde asociamos con la interface faz 1.0 en modalidad overload. Y definimos que la interfaz aquí faz 1.0 era de tipo outside, y que las dos VLAN internas, no sé si recuerdan bien, pero era 1.10 era de tipo inside y la 1.20 también de tipo inside. Y adicionalmente creamos una ruta por defecto apuntando hacia el IP 100.224.141.9, que es la IP del router ISP. Y finalmente, en el caso de Web Hosting Pro, lo que hicimos fue ingresar a R4, crear esta lista de acceso solamente, las IPs coincidían, creamos la misma lista de acceso y aplicamos IP NAT inside source list NAT interface y sobrecargamos la interfaz pública giga 00 con overload, y adicionalmente creamos la regla para permitir el tráfico de manera interna, IP NAT inside source static, y le dijimos que era la IP 10.4 y la vamos a asociar con la IP pública 43.128.195. Naturalmente que tenemos que ingresar también a la interfaz externa y a la interfaz interna para definir el sentido del NAT, de inside a outside. En definitiva, este ejercicio se resuelve con los comandos que ustedes están viendo en pantalla. Para poder desarrollar esta topología también aquí tienen algunas herramientas que he dejado disponibles para ustedes. Espero que durante esta sesión, que ha salido un poco bastante larga, es que hayamos podido comprender cómo funciona NAT y cómo se configura. Recuerden los tips que le di. INIs, las access list, la asociación de access list con un pool o con una interfaz, y finalmente el sentido del tráfico NAT de inside a outside. Por mi parte me despido de ustedes y espero que hayan disfrutado de esta sesión.